Buenas tardes a todas y todos. Primeramente quiero agradecer a Marilyn Fontemaki y a Lampionaf por la invitación hecha a participar en este foro. Me permito presentarme, Marjorie Calderón Guerrero, abogado. Actualmente soy presidenta de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y coordinadora nacional de la Jurisdicción de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy voy a disertar en un corto tiempo acerca de las medidas de protección que están contenidas en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes como garantía de cautela de la vulneración de los mismos. Primeramente debo de señalar que la República Bolivariana de Venezuela prioriza entre sus pilares cardinales garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el ejercicio, el disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales. En este sentido, el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual me voy a permitir leer en este momento, señala: los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán con prioridad absoluta la protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que le conciernen. En este sentido podemos ver algunos aspectos importantes del contenido del artículo 78. Primeramente, que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho. Asimismo, que estarán protegidos por la legislación, los órganos y tribunales especializados. Y estos, de la legislación, los órganos y tribunales especializados respetarán, garantizarán y desarrollarán el contenido de la Constitución, la Convención de los Derechos del Niño y cualquier otro tratado internacional que en la materia haya suscrito o ratificado Venezuela. Igualmente, la protección integral de los niños, niñas y adolescentes debe ser garantizado por el Estado, la sociedad y la familia. Debe tenerse su interés superior como un principio en toma de decisiones, así como en acciones. El Estado garantizará su participación en la ciudadanía activa y se ordena la creación de un ente rector nacional quien dirigirá las políticas para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Si bien ya para el año 98 existía la Ley de Protección de los Niños y Adolescentes, sancionados por el Congreso de la República de Venezuela en ese momento, no es sino hasta en el año 2007, después que entra en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se modifica esta ley adaptándose a la Constitución, inclusive hasta con el lenguaje de género, pues ahora es Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Asimismo, la ley del 2007 crea este ente rector que señaló la Constitución y que ordenó se instalara. Este órgano rector, este ente rector, viene dado como un gran sistema rector. En este caso, la ley desarrolla los contenidos de la Constitución. La Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes viene a desarrollar ese sistema o ese ente. Ahora bien, ese ente rector está contenido y se llama el Sistema Rector de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y este viene a ser este conjunto de órganos, entidades y servicios que formulan, coordinan, integran, orientan, supervisan, evalúan y controlan las políticas, programas y acciones de interés público a nivel nacional, estatal y municipal, destinada a la protección y atención de todos los niños, niñas y adolescentes, y establecen además los medios a través de los cuales ellos se asegurarán el goce efectivo de los derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes establecidos en la norma. En este sentido, como ya señalamos, este gran ente rector, este sistema rector son órganos, servicios, planes, programas y, como ya señalé, se sirven de medios para poder cumplir sus objetivos. ¿Cuáles son estos medios? Que también está establecido en esta ley. Pues los medios son políticas y programas de protección y atención, las medidas de protección, órganos administrativos judiciales de protección, entidades y servicios de atención
las sanciones, procedimientos, acción judicial de protección y los recursos económicos. El Estado, la sociedad, tienen la obligación compartida de garantizar la formulación, ejecución y control de estos medios de protección, y es un derecho de los niños, niñas y adolescentes exigir el cumplimiento de los mismos. En este sentido es importante conocer quiénes integran este gran sistema rector, pero antes, si bien este gran sistema rector reúne todo este conjunto de órganos que son los que se van a ocupar de elaborar, ejecutar, desarrollar y formular todas las políticas de protección de los niños y adolescentes en el territorio nacional, no es menos cierto que está entonces, conforme a la ley, dividido en dos a la vez: el sistema de protección y el sistema penal de responsabilidad del adolescente. El primero, el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, es el que me voy a referir en este momento. Este sistema de protección de niños, niñas y adolescentes está conformado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia de protección, es decir, el Ejecutivo Nacional, los consejos de derechos niñas, niñas y adolescentes y el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, los tribunales de protección, así como el Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación social, el Ministerio Público, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, las Defensorías de Niñas, Niños y Adolescentes y los consejos comunales y cualquier otra forma de participación u organización popular. Entonces, así, este sistema rector está compuesto por todos estos órganos. Este sistema de protección tiene una cabeza, un órgano rector. Este órgano rector es el Ejecutivo Nacional a través de del Ministerio con competencia en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Y a su vez, este órgano rector, para poder funcionar, se sirve de otro órgano que se llama Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Aquí en Venezuela, ese Consejo Nacional es un instituto autónomo y se le denomina IDENA. Vemos efectivamente que se van disgregando quiénes son los órganos. Podemos ver entonces que están los órganos de tipo administrativo y los órganos de tipo judicial. Los administrativos, como ya les dije, el Ejecutivo Nacional, a través de su ministerio que se ocupa en materia de protección de la niñez, el Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, que son los órganos que van a coadyuvar en la planificación, ejecución y seguimiento de los programas de protección a nivel municipal, a nivel de los municipios y alcaldías. Y los órganos judiciales, que vienen siendo Ministerio Público, Defensoría Pública, y judiciales jurisdiccionales, que son los tribunales de protección y el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a ver entonces los medios. Fíjense algo. Si ya tenemos que entre los medios para lograr los objetivos de este sistema de protección están los programas, políticas y programas y las medidas de protección. Los programas, las políticas son aquellos planes en macro que hace el Ejecutivo Nacional a fines de garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional. Las medidas de protección son aquellas que se toman por la autoridad competente a los fines de garantizar o restablecer una situación de vulneración de algún niño o un grupo de niños, niñas y adolescentes que se ven afectados en sus derechos. Por supuesto, los programas se ocupa el Ejecutivo Nacional. Ahora, las medidas. ¿Quién se ocupa de las medidas? Bueno, las medidas de protección pueden ser dictadas tanto por un órgano administrativo como uno de los órganos judiciales. En este caso, el órgano administrativo competente para dictar alguna de las medidas de protección que les voy a señalar en este momento son los consejos de protección, los que actúan a nivel municipal. Y los órganos judiciales también que se ocupan de dictar algunas de estas medidas de protección son los tribunales de protección.
¿Cuáles son estas medidas de protección que establece la ley? Pueden dictar tanto órganos administrativos como judiciales. Bueno, la inclusión del niño, niña, adolescente y su familia en forma conjunta o en forma separada, según el caso, en uno o varios de los programas de asistencia o apoyo o orientación, de rehabilitación o prevención. Asimismo, orden de matrícula obligatoria o permanencia, según sea el caso, en alguna institución educativa. Cuidado del propio niño, niña y adolescente en el hogar, apoyando al padre, madre o representante o responsable en el cumplimiento de sus obligaciones. Declaración del padre, madre o representante o responsable, según el caso, reconociendo la responsabilidad sobre el niño, niña y adolescente. El orden de tratamiento psicológico para los niños, niñas y adolescentes o sus padres, madre o representante. Intimación madre, padre o representante o funciones funcionarias a fines de regularizar la identificación del niño o la inscripción en el registro civil. Separación también de la persona que maltratara al niño, niña y adolescente, separación del hogar, el abrigo, la colocación familiar, bien sea en familia extendida o en familia sustituta o en entidad de atención, y la adopción. De todas estas, los tribunales son competentes para dictar las medidas de colocación familiar en familia sustituta, familia extendida o en entidad de atención, y la adopción, ¿no? Los demás son competencia del Consejo de Protección. Vamos a ver una de estas medidas, el abrigo. El abrigo es una medida extraordinaria y provisional dictada por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que se ejecuta bien en familia sustituta o en familia extendida o en entidad de atención, como una forma de transición a otra medida administrativa de protección o de una decisión judicial. Esta medida de abrigo no puede durar más de 30 días y sirve para que este órgano administrativo haga las investigaciones sobre dónde está la familia del niño, dónde están sus padres, dónde está su mamá, o qué ha sucedido con esta familia de niño, niña, adolescente. Si en ese lapso no logra realizar esta actividad o esta actuación administrativa, pues deberá remitir las actuaciones al Tribunal de Protección, que en un lapso al culminar los 30 días, que el Tribunal de Protección verificará la medida y, bueno, la revocará, la ratificará, la modificará, dictará la decisión que corresponde. En este caso sería una colocación familiar. Ese es el caso de la medida de abrigo. Ahora, medidas preventivas. Las medidas preventivas son aquellas dictadas por la autoridad jurisdiccional, es decir, los tribunales de protección son los únicos competentes para dictar. En este sentido, el Tribunal de Protección tiene un curso, un proceso, y del decurso del proceso dicta medidas preventivas a los fines de salvaguardar bien la integridad personal, moral, psicológica o patrimonial del niño, niña o adolescente. Algunas de las medidas preventivas puede ser medida de arraigo, prohibición de salida del país, retención del pasaporte, autorizaciones de viaje para casos de emergencia, custodia provisional, padre, madre o responsable, régimen de convivencia, inclusive separación del agresor del hogar cuando así se requiera. Fíjense que algunas de estas medidas preventivas coinciden con las medidas de protección, porque al final son medidas de protección a niños ni adolescentes del decurso de un proceso. Ahora bien, quería hacerle una referencia muy rápido acerca de esta situación de las medidas en marco de lo que es el COVID-19, la pandemia COVID-19. Como ya les dije, el Ejecutivo Nacional, como órgano rector, pues establece las políticas de protección, las políticas, los programas macros de protección a los niños y adolescentes en el territorio nacional. Un ejemplo, por ejemplo, es el establecimiento de computadoras que se les llaman canaimitas a nivel educativo a los niños de escolaridad primaria, secundaria o universitaria a través del Ministerio de Educación, a los fines que los niños puedan tener acceso a las TIC. Eso es un ejemplo, esos son programas que se realizan. Asimismo, programas de alimentación escolar en los colegios públicos más que todo,
para un poco así mitigar la situación económica que presenta actualmente Venezuela, producto de bloqueo, producto de unas sanciones económicas que nos impide de alguna forma adquirir productos que no producimos o tener los ingresos por el negocio petrolero, que es la economía base de Venezuela. Pero así todo, el Ejecutivo Nacional ha creado estos planes para poder no solamente apoyar a la familia, sino a los niños, niñas y adolescentes. Son medidas que últimamente se han tomado de forma extraordinaria por la situación ya económica, debido al impacto de las sanciones y bloqueo económico que ha estado sumido el país. Ahora se suma lo del COVID-19. En este sentido, el Ejecutivo Nacional ha tenido que tomar crear programas de emergencia precisamente para proteger no solamente a las familias, sino también a los niños, niñas y adolescentes. Y les puedo señalar, entre otros, a raíz de la pandemia se hizo un decreto de alarma donde se suspenden las actividades en todo el país. Y entre esas actividades están no solamente las judiciales, sino también las actividades escolares. La suspensión de las actividades escolares, siendo que ahora los niños, niñas y adolescentes deben continuar sus estudios desde sus casas. Efectivamente, como no hay muy buena plataforma de internet, el Estado venezolano ha creado el programa A Cada Familia Una Escuela, en donde a través de canales de televisión nacional, y ahorita en uno que acaba de dar el Ejecutivo del Ministerio de Educación, se da todo el contenido programático de las asignaturas de los niños, niñas y adolescentes en sus diferentes grados, a fin de ellos tener la educación que se requiere. Este es un programa que se acaba de crear por la emergencia COVID-19. Otro rápidamente es el de la frontera. No es menos cierto que en Venezuela muchas personas connacionales salieron del país debido no solamente a la situación económica producto del bloqueo de las sanciones, sino también por unas campañas muy agresivas a través de los medios de comunicación sumamente agresivas. Y bueno, la gente salió de alguna forma. Muchas de esas personas, a raíz de COVID-19 en algunos de los países, han sufrido xenofobia, han sido desalojados de su casa y bueno, sencillamente no tenían atención médica por ser extranjeros. Se regresan a Venezuela, se están regresando a Venezuela por las fronteras, más que todo las terrestres, y el Estado venezolano ha creado varios campamentos en esos puntos fronterizos, que son 1 con Brasil y 3 con Colombia, en 3 regiones venezolanas, que son Apure, Táchira y el Estado Zulia. Se ha recibido un total de 20.000 connacionales en los diferentes campamentos de estos centros fronterizos, y allí se les atiende con comida, con los exámenes, a todos se les hacen los exámenes COVID-19, inclusive a los niños, niñas y adolescentes. Y a los niños dentro de los campamentos se les están dando sus programas educacionales, alimentación, comida y lo necesario para atenderlos. Estos son programas de emergencia que el Estado venezolano ha creado. Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia también ha tenido su trabajo, en virtud que efectivamente, a raíz de la suspensión de las actividades judiciales, no es menos cierto que en la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se ha dictado decretos a fin de atender los asuntos urgentes y los amparos. Y dentro de estas categorías están los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, quienes han atendido de todas las vías las solicitudes que se le han hecho, vía mail, vía mensaje de texto, vía llamada telefónica, y todo se ha atendido a los fines de procurar dar una solución, a pesar de la paralización de los lapsos procesales de las causas ya en curso. Bueno, para no ser más extensiva por el tiempo que se me ha dado, yo quiero agradecer nuevamente a todos y bueno, espero poder ampliar en otra oportunidad cada una de las medidas o los contenidos que aquí yo he generalizado. Muchas gracias a todos.